En México, las autoridades de Zacatecas investigan el hallazgo de 10 cuerpos localizados en 3 municipios. El gobierno de México acaba de enviar 500 militares y 2 helicópteros a Zacatecas después de que aparecieran 10 cuerpos en menos de 72 horas, 5 de ellos colgados de un puente carretero. Hace apenas unas semanas, ese mismo estado aparecía en un informe federal como uno de los que más había mejorado en seguridad en todo el país. Algo no cuadra entre esas dos versiones. Y hay un dato que casi nadie está contando. A un tema de extorsión y colusión de funcionarios públicos. Las víctimas ya fueron identificadas. Zacatecas ya se militarizó antes exactamente así, con el mismo discurso y las mismas promesas. Y unos años después volvió a pasar lo mismo. Porque cuando un gobierno manda tropa de élite y aviones a un estado que supuestamente ya estaba controlado, la pregunta no es si eso demuestra fuerza. La pregunta es, ¿qué se rompió para que hiciera falta otra vez? Y la respuesta corta es incómoda. No se sabe todavía, porque la Fiscalía Local sigue sin dar un solo detenido por la matanza que provocó todo esto. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Todo empezó el sábado 18 de julio. A las 6 de la mañana, unos automovilistas que circulaban por la carretera federal Zacatecas-Saltillo, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, se encontraron con algo que no deberían haber visto nunca. 5 hombres colgados con sogas de un puente vehicular, semidesnudos, con signos de tortura y una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo criminal que las autoridades todavía no identifican públicamente. El mensaje, según reportes extraoficiales, aludía a presunta corrupción de funcionarios. Horas después aparecieron 4 cuerpos más cerca de una clínica en el municipio de Morelos y un 10º en Saín Alto, 10 personas en un solo día. Entre las víctimas no había perfiles al azar. Estaban un empresario de Fresnillo y su hijo, dedicados a la construcción y la ganadería. Estaba también un expresidente municipal de Sombrerete. Y estaba un elemento de las corporaciones de seguridad. No era la típica escena de disputa entre desconocidos. Era una que mezclaba política local, negocios y policía en el mismo puente, la misma mañana. Eso es lo primero que no cierra bien en la versión oficial de un estado ya pacificado. El gobernador David Monreal Ávila reaccionó ese mismo domingo anunciando el despliegue de más de 400 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Lo hizo desde el cuartel de la 11A Zona Militar, con el lenguaje que ya conocemos de estos anuncios: coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, respeto a los derechos humanos, promesa de que no habrá impunidad, palabras que también se dijeron la última vez que Zacatecas se llenó de tropa. Y la vez anterior a esa. 3 días después, el miércoles 22 de julio, a las 8 de la noche, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea despegó desde la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército a bordo. Aterrizaron en el aeropuerto de Zacatecas y se sumaron de inmediato a los 400 elementos ya desplegados. Total, 500 efectivos federales en menos de una semana, reforzados con 2 helicópteros, un Black Hawk y un Bell 407, destinados a sobrevolar las zonas serranas donde ni las patrullas terrestres llegan bien. El operativo se concentra en 3 municipios, la capital, Guadalupe y Fresnillo, justo las zonas de mayor incidencia delictiva del estado. Sobre el papel, es una respuesta contundente, pero fíjense en el orden de los hechos. La tropa no llegó para prevenir la matanza, llegó 4 días después de que ya había ocurrido. Y ahí está la primera grieta en la narrativa de fuerza. Un despliegue así no se decide en respuesta a información de inteligencia sobre un ataque inminente, se decide en respuesta a un fracaso que ya sucedió. Eso no es lo mismo que control del territorio. Es la reacción de alguien que se dio cuenta tarde de que lo había perdido. Y aquí es donde el caso se pone más raro todavía, porque Zacatecas no llegó a este momento por sorpresa. En octubre de 2024, el gobernador Monreal se reunió con el entonces recién estrenado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y acordaron reforzar de manera permanente la presencia federal en el estado. Permanente, dijeron. La palabra que usaron fue esa. Casi 2 años después, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que responder en su conferencia matutina a la pregunta de si se iba a reforzar la seguridad en Zacatecas otra vez, y contestó que sí, que Harfuch daría los detalles. Otra vez. La propia jefa de Estado usó esa palabra sin que nadie se la sugiriera. Porque esto no es la primera militarización de Zacatecas, ni la segunda. El Estado lleva desde al menos 2021 entrando y saliendo de este mismo ciclo. Aumenta la violencia, llegan los refuerzos federales, la cifra de homicidios baja durante un tiempo, se anuncia la pacificación y meses o años después vuelve a aparecer una escena como la del puente de Pánuco. Ya hubo cuerpos colgados en Zacatecas en 2022. Ya hubo despliegues de Plan Zacatecas antes de que este gobierno llegara.
cada vez se presentó como la solución definitiva. Ninguna lo fue. Y esa es la contradicción más incómoda de todas. Apenas unos días antes de la matanza, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había presentado en la mañanera un dato que el gobierno estatal repitió con orgullo. Zacatecas era, según esa cifra, el segundo estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidio doloso durante el primer semestre de 2026. Segundo lugar nacional en mejora. Eso se dijo en público, con nombre y micrófono, semanas antes de que aparecieran 10 cuerpos en una sola jornada. ¿Cómo se sostienen las dos cosas a la vez? La respuesta oficial diría que un hecho aislado no borra una tendencia. Pero hay otra lectura posible, y es la que están evitando decir en voz alta, que las cifras de homicidio pueden bajar en un territorio sin que eso signifique que el grupo criminal que lo controla haya perdido poder. A veces solo significa que decidió no matar tanto por un tiempo. Y cuando decide lo contrario, lo demuestra colgando 5 cuerpos de un puente en una sola madrugada. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte que ningún comunicado oficial va a explicar con esta claridad. La Fiscalía de Zacatecas, encabezada por Paul Camacho Osnaya, abrió 3 carpetas de investigación por la matanza del 18 de julio. La línea principal, según la propia Fiscalía, apunta a extorsión y a una posible colusión de servidores públicos. No es una hipótesis menor. Si se confirma, significa que parte del aparato que debía prevenir esto pudo haber estado del otro lado. Un grupo de inteligencia operativa, formado por autoridades estatales y federales, está revisando videograbaciones, testimonios e información de inteligencia para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta información no se ha reportado ningún detenido. Legisladoras de oposición, como Noemí Luna Ayala del PAN, han señalado públicamente que en Zacatecas las familias de las víctimas están solas, sin detenciones y sin justicia visible. Y esto es lo que separa a este despliegue de un simple refuerzo de rutina. Las autoridades federales, al anunciarlo, no precisaron cuánto tiempo permanecerá la tropa en el estado, ni si el operativo contempla cateos, órdenes de aprehensión o intervenciones en municipios adicionales. Es decir, se mandó a 500 elementos y 2 helicópteros sin un plan público de salida ni un objetivo operativo declarado más allá de patrullar y disuadir. Eso no suena a una ofensiva calculada contra una estructura criminal identificada. Suena a estabilizar una imagen mientras la investigación de fondo sigue sin un solo nombre. Y si de imagen se trata, el momento no podría ser más incómodo para el gobierno federal. La misma semana en que llegaban los refuerzos a Zacatecas, Harfuch tuvo que salir a explicar en la mañanera que el gobierno mexicano no ha asegurado ninguna propiedad a nombre de Ismael Zambada, el Mayo, el capo que apenas 2 días antes había sido sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y a un decomiso de $15,000 millones. 2 historias que en apariencia no tienen nada que ver: la sentencia de un capo en una corte de Nueva York y una matanza en un puente zacatecano, pero que comparten la misma pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega realmente el control del Estado mexicano sobre el territorio y el dinero del narcotráfico, más allá de los comunicados? Reformulemos entonces la pregunta que abrió este video, porque ahora tiene más piezas encima de la mesa. No es solo si Zacatecas está mejor o peor que antes, es si el modelo que se ha usado en el estado desde hace años, meter tropa cuando la violencia estalla y sacar el pecho con estadísticas cuando baja, puede alguna vez romper el ciclo, o si simplemente lo administra. Porque un ciclo administrado sigue produciendo puentes con cuerpos colgados cada cierto tiempo, solo que ahora, cada vez, hay un helicóptero más sobrevolando la sierra. Y aquí conviene decir algo que rara vez se dice con esta claridad en estos casos. Zacatecas no es un estado cualquiera para el crimen organizado. Es un corredor estratégico, un punto de paso obligado entre el norte y el centro del país, disputado durante años por distintos grupos que se lo pelean precisamente porque cruzarlo vale más que controlarlo del todo. Eso explica por qué ninguna pacificación ahí ha sido nunca completamente estable. No se está defendiendo un territorio con población que proteger como prioridad única. Se está defendiendo una ruta. Y las rutas, cuando alguien las pierde, se recuperan a la fuerza. Eso es en el fondo lo que ese Boeing 737 lleno de fuerzas especiales, aterrizando de noche en el aeropuerto de Zacatecas, admite sin decirlo jamás en un comunicado: que alguien más había estado usando esa ruta con más libertad de la que el gobierno quería reconocer. Con esto en mente, la escena del 22 de julio deja de ser una simple nota de refuerzo policial y se convierte en otra cosa: un reconocimiento operativo, disfrazado de anuncio de seguridad, de que el control sobre esa ruta se había debilitado lo suficiente como para justificar sacar tropa de élite de su base en el centro del país y montarla en un avión de transporte pesado en cuestión de horas.
Eso no se hace por una estadística que sube un punto, se hace cuando alguien en el gabinete de seguridad ve un reporte de inteligencia y decide que ya no puede esperar al siguiente informe trimestral para actuar. Lo que queda, entonces, no es una historia de tropa llegando a salvar Zacatecas. Es la historia de un estado que ha vivido este mismo capítulo con distintos nombres de gobernador, distintos secretarios de seguridad y el mismo desenlace: violencia, despliegue, calma temporal, estadística favorable y otra vez violencia. La pregunta que de verdad importa ahora no es cuántos militares hay hoy en Fresnillo, en Guadalupe o en la capital. Es si alguien, en algún nivel de gobierno, está dispuesto a romper ese patrón en lugar de gestionarlo cada vez que aparece un cuerpo colgado de un puente. Por ahora, la única certeza verificable es esta: 500 militares, 2 helicópteros, 3 carpetas de investigación abiertas y ningún detenido. Lo demás, la promesa de que esta vez sí será distinto, todavía tiene que demostrarse con hechos, no con comunicados.